Amantísimo Padre Celestial, solo tú, Señor, eres nuestra roca. Tú eres el fundamento de nuestras vidas. Señor, tú eres el refugio para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esa cruz. Gracias, Señor, por ese sacrificio sin igual. Gracias porque en esa cruz y en esa resurrección de nuestro Señor nos has dado libertad. Ya no hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo visible, ni lo invisible, ni tronos, ni potestades, absolutamente nadie que nos pueda arrebatar de tu mano. Gracias, Señor, por esa vida eterna. Gracias, Señor, por la esperanza. Gracias porque, Señor, tú tienes control absoluto, soberanía absoluta sobre toda la creación. Padre, gracias por ser esa roca en nuestras vidas. Gracias porque no hay tormentas que nos muevan cuando tenemos a Cristo como fundamento de nuestro hogar. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por la oportunidad de poder presentarnos una vez más ante ti, alabándote, Señor, a través de estos cánticos. Y en este momento, Padre eterno, cuando vamos a abrir tu palabra, sé tú quien nos guíe. Sé tú quien use a tu siervo, Señor, para darnos el mensaje. Te alabamos, te bendecimos, te amamos, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento y los chicos pueden pasar a la escuela dominical. No se olviden de usar los sanitizers, de usar máscaras. Bueno, todos tienen máscaras, ¿no? Si necesitan máscaras nuevas, hay por todos lados, así que no se olviden del distanciamiento social. Ya esperamos que dentro de poco esto te termine. ¿Hay que tener fe o no? Amén, amén. Hoy día vamos a hablar, seguimos con el tema de la fe, pero vamos a hablar de lo que es la fe verdadera. Y es tentador pensar en la fe que muchas veces como una fórmula mágica, ¿no? Porque si tenemos fe, pensamos que vamos a tener riqueza, salud, nos vamos a ver satisfechos, ¿cierto? Y vamos a recibir automáticamente todas las oraciones que pidamos al Padre. Pero lo cierto es que en la vida no funciona así. Y quiero ver hoy día, desarrollar este tema de la fe con el ejemplo de un gran hombre de Dios. Ya vamos a ver quién es. Yo le pido que me acompañen ahora a Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Y entonces vamos a leer desde el versículo 32 al 33. Números 13, 32 y 33, el relato para que más o menos se vayan ubicando en el contexto. Está aquí Dios hablando a Moisés y antes de entrar en la tierra prometida, Dios le dice, envía 12 espías. Y estos espías era uno de cada tribu, de las 12 tribus justamente de Israel. Y entonces le envía eso a esa tierra prometida, esa tierra donde fluye leche y miel. Y nos dice entonces que al regresar de esa misión, que estuvieron varios días mirando y observando, ¿cierto?, todo lo que había del otro lado del río Jordán, nos dice allí en Números capítulo 13 que vinieron 10 de esos, de los 12, y dijeron estas palabras, Número 13, versículos 32 y 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Qué exageración, ¿no? ¿Se imaginan una langosta comparado con nosotros? Estos tipos tendrían que medir entonces unos 30 metros más o menos de altura. Vayan conmigo a Números 14. Números 14, vamos a leer el reporte de los 2 restantes. Y ahí tenemos Números 14 del versículo 6 al 10.
Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no le temáis. Entonces toda la multitud, en vez de decir gloria a Dios, vamos para adelante, dijeron la multitud: vamos a apedrearlos. Padre Celestial, humildemente presentamos nuestras vidas delante de ti y pedimos tu bendición al considerar estos pasajes. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de abrir la palabra libremente en este país y poder predicar de ti, Señor. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Anoche, justamente cuando fuimos al aeropuerto a buscar a Denise, ya regresó, se está tomando unos días nada más, aunque el test le dio negativo, se está tomando unos días de prevención por las dudas. Y estamos escuchando con Graciela en la radio y de repente la que da el pronóstico allí en el 680 News, dice acerca del mes de febrero, dice un comentario nada más, dijo: qué rápido se nos está pasando enero. Yo ya estoy saltando ya. ¡Wow! Acá se pasa rápido, ¿eh? Qué rápido se está pasando enero. Y de verdad, ya estamos en la última semana. Tanto esperar Crisma, siempre decimos en esta época: prepárate porque ya vienen las próximas, ¿no? Es verdad lo rápido que se está pasando el tiempo. Pasa el tiempo y pasan nuestras personas también. Y vamos, sin duda, envejeciendo, querramos o no. Y por lo general, cuando nosotros envejecemos, nuestro carácter va cambiando. Al menos el mío va cambiando. Voy a incluirme, ahora les toca a ustedes incluirme conmigo, ¿no? Pero al menos mi carácter va cambiando. Tenemos la tendencia a buscar más la tranquilidad, el silencio. Tenemos por ahí más, en algunos casos más paciencia, otros menos paciencia. Pero nos preocupamos sobre todo más por la comodidad nuestra, ¿cierto? La comodidad física. Nos vamos acostumbrando o acomodando a un cierto confort. No queremos salir de él, no nos gustan mucho los cambios. Así que es interesante. Ya no nos interesa conquistar montañas, escalar grandes montañas. No. Ya no nos interesa mucho tener grandes aventuras, sino más bien quedarnos en casa, estar tranquilos, disfrutar de la familia, ver una película y relajarnos. Así que hay un cambio realmente, hay un gran cambio. En el estudio que vamos a tener hoy día, vamos a hablar de un gran hombre de Dios. Un hombre de Dios que, a diferencia de lo que yo les estoy diciendo, de que buscamos la tranquilidad y el confort, de que buscamos ya estar tranquilos en casa, vamos a hablar de un gran hombre de Dios que tenía 85 años y todavía estaba como un pibe de 40 con todas las ganas de seguir, de conquistar, de luchar, todo para la gloria de Dios. Y sin duda me refiero ¿a quién? A Caleb, este gran hombre de Dios, que era justamente uno de los dos que leímos recién, que vinieron con ese reporte, junto con Josué, que Josué era entonces el sucesor de Moisés. Acá nos dice que Caleb, cuando tenía 85 años, este hombre entra en una reflexión, mira su pasado con cuidado, mira su presente, pero se proyecta al futuro. 85 años, escuche esto. Y estos son justamente los puntos que vamos a ver hoy día. El ver de este hombre Caleb, su pasado, ver su presente y la proyección que él tiene entonces al futuro. Ahora, primer punto, cuando mira atrás, es interesante y vamos a compararlo con nosotros. Cuando él mira atrás en sus 85 años, piensa y retrocede su mente a 45 años atrás. A 45 años. En un punto muy, pero muy importante en la historia del pueblo de Israel, y es justamente cuando ellos estaban al borde ya para cruzar
a la tierra prometida, esa tierra que Dios le había prometido de tanto, desde Abraham. Y entonces acompáñenme ahora a Josué, por favor, salten a Josué. Josué capítulo 14. Y ese es el pasaje que vamos a estudiar entonces. Josué capítulo 14. ¿Me avisan cuando lo tienen? Muy bien. Dice la palabra Josué 14, versículos 7 y 8. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Preste atención allí. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Me encanta, ya vamos a ver esa parte allí. Caleb en el original, que es el hebreo, significa un hombre audaz, un hombre fiel, un hombre impetuoso, un hombre fuerte. Y entonces cuando Caleb retrocede en su memoria, dice 40 años atrás, o 45 años atrás. Ahora, pensaba acerca de la memoria, ¿no? De lo que es la memoria. Y nos puede servir nuestra memoria de incentivo, nos puede servir a nosotros de inspiración si la usamos correctamente. Según la ciencia, nosotros nunca olvidamos las experiencias, lo que pasamos o lo que estudiamos. Nunca nos olvidamos, eso dice la ciencia. Todo lo que nosotros vamos mirando a través de nuestros sentidos, ¿cierto? O percibiendo a través de los sentidos, todo va quedándose grabado en ese disco duro que tenemos acá arriba. Dice que no nos olvidamos absolutamente nada, que no hay nada que escape, está todo allí. Lo cierto es que, así tengas 15 años, joven, tengas 30 o tengas 70 años, yo creo que todos en algún punto de nuestra vida dijimos, ¿cómo se me puede haber olvidado eso? ¿Cierto? Todos a nosotros alguna vez se nos olvidó algo. Y bueno, lo cierto es que no hay una explicación cómo se puede la mente a veces olvidar de algunas cosas y no se olvida de otras. Es realmente increíble eso, ¿cierto? Pero lo cierto es que cuando más pasan los años, nos vamos olvidando de las cosas. Y es más frecuente, ¿cierto?, olvidarnos. Aunque hay personas que parece que pasan los años y más memoria tienen. Hablen con Norita Lu y Norita Lu no le va a perder ni un detalle. Se lo sabe todo. Y yo digo, gloria a Dios por esa memoria, ¿no? Por esa cabecita. Porque realmente tiene todo tan fresco. Ahora a mí no, yo no puedo decir eso. A mí se me están escapando algunas cosas, hace rato ya. A mi hijo le llamo por el nombre de mi hermano y a mi hermano por el nombre de mi hijo. Eso me pasa hace como 15 años atrás. No hay manera que me tengo que poner a pensar a quién le estoy hablando. Está como ese viejito que bajó en el ascensor y se quedó en el medio del lobby y dice, ups, o voy afuera o me voy para el departamento. Se había olvidado, no sabía para dónde ir. Y yo les conté esa historia que a mí me encantó, de esa pareja. Había un hogar anciano donde estaban todos los ancianitos ahí y de repente en la mañana temprano vienen al desayuno y viene uno, Pedrito, digámosles que se llamaba, y viene todo triste y preocupado. Entonces los amigos le preguntan, ¿qué te pasa? Es que tengo mala memoria, dice, anoche le propuse matrimonio a alguien y no sé a quién. Y entonces una de las que estaba escuchando ahí dice, ¡ah! Dice, ¿tú eres? Yo sabía que alguien me había propuesto matrimonio y le dije que sí, pero no sabía quién era. Así que ese es el problema de memoria. Tantas veces nosotros tenemos ese problema de memoria. Ahora, los psicólogos dicen que en realidad no nos olvidamos, está todo ahí en ese disco duro, o sea que no es que se borró, pero sí dice que nos acordamos solamente un 35% de lo que nosotros vamos grabando en ese disco duro. Y a medida que pasan los años, bueno, como les digo, nos vamos acordando menos de eso. Por eso es que uno de los principios de la pedagogía es la repetición. Es la repetición. Si, yo me acuerdo todavía, mire, han pasado más de 50 años y yo me acuerdo propagandas que vi en la televisión, aunque le parezca mentira, había televisión en esa época, 50 años atrás, y me acuerdo propagandas hasta con el canto y todo. Ahora, para ustedes, si yo les digo a ustedes en este momento, no para los que me están escuchando tal vez de otro lado, sino para los que estamos acá en Ontario,
Si yo le digo 967, 11, 11, ustedes ya seguramente están pensando, pizza, pizza, ya está, ya. Ahora yo digo, ¿cómo puede ser que me acuerde que el 967, 11, 11, él es el número de teléfono, una pizzería, y si me preguntan el número de teléfono de mi señora, espérate, tengo que empezar a pensar. Pero es eso, repetición. Y los psicólogos dicen, la pedagogía dice, vale la pena repetir para que se te vayan grabando las cosas. Es más, el Señor nos dice en su palabra, en ese pasaje precioso que está en Deuteronomio capítulo 6, el Señor dice, versículos 7 al 9, Deuteronomio 6, 7 al 9, dice, y la repetirás, la palabra del Señor, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, la vas a repetir día tras día, en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte, repetir la palabra. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales entre tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Te das cuenta? Repetición. Entonces, ahí es donde viene la memoria. Y Caleb recuerda acá 45 años antes lo que había sucedido, que él era uno de esos 12 espías que habían ido, fuerzas especiales podríamos decir, que habían ido entonces a reconocer la tierra prometida y traer un informe. Lo interesante de esto es que los 12 trajeron el mismo informe. Y quiero que piensen un poquito en esto. Los 12 básicamente trajeron el mismo informe. En la tierra es buena, sin duda, trajeron frutos y todo para mostrarle al pueblo que la tierra era buena, pero al mismo tiempo dijeron los que moran ahí son raza de gigantes. Pero la conclusión, y esto es lo que me llama la atención, que la conclusión, a pesar de que el informe básicamente era igual, la conclusión que tuvieron era muy diferente. 10 de ellos recomendaron no entrar allí porque los moradores eran gigantes, como dijimos recién, y nosotros como langostas. Ahora, qué exageración, cuando queremos exagerar somos buenos, ¿no? Miren acá de decir que ellos eran como langostas, una cosita tan chiquita, una langosta, aunque sean langostas grandes. Para que nosotros no nos veamos como una langosta, bueno, tiene que ser mucho más alto que este edificio. Pero es una exageración, ¿cierto? Eso es lo que dijeron allí. Y Josué y Caleb dijeron, no, nosotros podemos vencerlos. Ahora, espera un momento. Yo digo, ¿cómo es? 12 que experimentaron lo mismo, sacaron la misma conclusión, pero, o sea, la misma información, pero sacaron diferente conclusión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es esto? Bueno, los 10 miraron a los gigantes y esos 10 cuando miraron a los gigantes los vieron a través de sus propias fuerzas. En cambio, Caleb y Josué, en este caso, cuando lo miraron a esos gigantes los vieron a través de las fuerzas de Dios. Los 12 vieron lo mismo, pero unos vieron a un pueblo gigante, los 10, y un Dios chiquito, y 2 vieron a un pueblo muy chiquito frente a un Dios gigante. Y ahí está la fe de ellos. Ahora déjenme hacer una preguntita. ¿Cuántas veces nosotros enfrentamos las cosas y tal vez para algún hermano le cuesta tanto y para otro decir, no, pero Dios está ahí, no te haga problema? Pero tantas veces, cierto, para algunos le cuesta más, a otros le cuesta menos. Bueno, depende con los ojos que lo vemos. Tantas veces decimos, no le digas tu problema, ¿cierto? O no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Y ahí está el asunto. Ahora, déjenme hacer una pregunta para que procesen esto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan el nombre de alguno de esos 10? ¿Alguno de ustedes se acuerda el nombre de alguno de esos 10? ¿Se dieron cuenta? Pero sí nos acordamos el nombre de esos 2, de Josué y de Caleb. Y si ustedes van, no vayan ahí, pero si después en la casa lo quieren ver, en Números 13, creo que del versículo 4 al versículo 15, va diciendo de cada tribu, va saliendo cada uno de ellos y va diciendo el nombre de cada uno de ellos. Pero no nos acordamos de ellos, nos acordamos solamente de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque realmente la historia, la razón es porque la historia recuerda, si me permiten, a los héroes
que se enfrentaron a la multitud, a los héroes que fueron en contra de las masas, a los héroes que tuvieron fe, y de ahí está que los vemos, ¿cierto?, en la lista de los héroes de la fe, ahí en Hebreos capítulo 11. Ahora, déjenme hacer un pequeño paréntesis. Porque de acá podemos sacar un principio. La mayoría dijo no, pero acá hubieron dos nada más que dijeron sí. Déjenme sacar un pequeño principio en esto. ¿Se dieron cuenta que está el dicho ese, la mayoría tiene la razón? Bueno, en este caso no tuvo la razón. Y hay muchos otros casos donde la mayoría no tiene la razón. Yo tuve una persona, alguna vez se lo comenté, que me dijo, claro, ustedes los evangélicos piensan que tienen la razón y ustedes son un puñado en todo el mundo, pero ustedes piensan que tienen la razón. Amén, dije. Amén, porque la palabra del Señor dice que angosto es el camino que lleva a la salvación, pero es amplia la puerta que lleva a la perdición. Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿La mayoría o la minoría? ¿Te das cuenta? Ahora, la otra cosa que yo veo acá es que muchas veces, siguiendo ese pensamiento, esa línea de pensamiento, algunos dicen, bueno, todo el mundo lo hace. Y eso es muy común para los chicos y para los jóvenes, sobre todo los niños, ¿no? Cuando uno los encuentra haciendo algo, bueno, pues todo el mundo lo hace, papá. No importa que todo el mundo lo haga. No significa que porque todo el mundo lo haga, está bien. No significa porque todo el mundo peque, está bien. No significa porque todo el mundo vaya, qué sé yo, a lugares donde van paganos y se drogan y todo eso, que está bien. No está bien. No está bien porque no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Simplemente eso. Y en nuestra sociedad, por ejemplo, sabemos que se practica mucho lo que es la filosofía humanista. En nuestra sociedad, ¿cierto? Te dice, tú eres el centro, tienes toda la fuerza, tú tienes la capacidad, tú lo mereces, tú puedes. Bueno, aunque parezca increíble, ese pensamiento está casi en la mayoría de los habitantes de esta tierra. Ciertamente podemos en el Señor, no en nosotros. Ahora, Caleb me encanta porque volviendo al pasaje, Caleb no se deja llevar por lo que dirán los otros, la mayoría. Bueno, la mayoría dijo, me corro para acá y listo. Y damos el informe. Caleb no se dejó arrastrar. Era un hombre que tenía convicción, un hombre que tenía fe, un hombre que decía, yo creo en el poder y en las promesas de Dios. Ustedes no, pero Dios dijo que los va a entregar a la tierra y yo creo en Dios. Eso es fe. Eso es fe. Si el resto del mundo no cree, es problema tuyo. Pero yo creo en lo que dice Dios. ¿Se acuerdan Josué? Al final, creo que capítulo 24 del libro, al final del libro de Josué, él dijo más o menos la misma conclusión. Ustedes hagan lo que quieran. ¿Quieren seguir a Jehová? Síganlo. ¿No lo quieren seguir? No lo sigan. Pero yo y mi casa, ¿qué cosa? Serviremos al Señor. Ahí está, eso es convicción, eso es tener fe, eso es saber en quién estamos creídos. Yo sé en quién he creído, dijo el hombre de Dios. Yo sé en quién he creído. Ahora, el asunto es que si Dios te dice algo, tenemos que hacerlo sin argumentar a Dios. Y ahí está, eso es fe. Si Dios te dice algo, voy, lo hago sin cuestionar. ¿Por qué? Porque creo en Dios, creo en su soberanía, creo que Él tiene todo poder, creo que Él es mi Señor y hago lo que Él dice y se acabó. No cuestiono a Dios, no cuestiono lo que Él me dice, no cuestiono la voluntad de Él. Queridos míos, muchas veces nosotros nos dejamos arrastrar por la mayoría. Queremos quedar bien con el mundo, pero acuérdate una cosa, hermano mío, que cuando nosotros le seguimos la corriente al mundo, le estamos dando la espalda a Dios. Y Caleb mira atrás. Y él dice estas palabras sensacionales en Josué 14:8b. Dice, porque yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Ahí está, todos estos no cumplieron, I don't care, no me importa, pero yo seguí la voluntad de Dios. Yo digo, gloria a Dios por este hombre. ¿Cuántos de nosotros podemos mirar para atrás y decir, desde el día, digamos, del día de la conversión nuestra, que aceptamos a Cristo, cuántos de nosotros podemos decir, yo cumplí siguiendo la voluntad de Dios? Caleb mira con cuidado el pasado. Caleb mira y recuerda la promesa de Dios de entregarle esa tierra que fluye leche y miel. Pero no se queda con ese pensamiento. No se quedó anclado allí, sino que él ahora mira el presente y se proyecta al futuro.
Caleb tuvo fe en Dios y lo continúa teniendo, la continúa teniendo esa fe. Él mira atrás y mira por lo que Dios lo hizo pasar y cómo Dios lo sostuvo a él. Y es interesante esto. Cuando miras para atrás en tu vida, ¿ves a Dios cuidándote? ¿Ves a Dios proveyéndote? ¿Ves a Dios dando absolutamente todo el cuidado, el amor, la protección que nosotros necesitamos? Por eso el profeta dijo, hasta aquí me ayudó Jehová, porque ciertamente si no hubiese sido por la gracia de Dios, la provisión de Dios, nosotros no estaríamos acá, no me estarías escuchando, querido mío, si no fuera por la gracia de Dios. Y este hombre entonces mira atrás y se da cuenta cómo Dios lo ha sostenido, cómo Dios lo ha cuidado a pesar de que esos 45 años que él dice, se la pasó en el desierto, como el resto del pueblo también. No le fue fácil a Caleb, pero él ve atrás y ve justamente el cuidado de Dios. Al igual que Caleb, que él se mantenía firme por la promesa de Dios. ¿Nosotros nos mantenemos firmes por la promesa del Señor? ¿Realmente estamos gozosos de la promesa del Señor? Y yo sé que les voy a repetir esto 200.000 veces. Bueno, dice ahí, repetirás, así que déjeme que le repita. El Señor viene pronto y es una de las promesas que más me mantiene a mí. Esa es una de las promesas que más lleno mi corazón de gozo, porque sé que el Señor en cualquier momento viene. En cualquier momento viene. Y yo creo en mi Señor. Creo que así como en el pasado cumplió entonces todas sus promesas, la está cumpliendo en el presente, va a cumplirlas esta también. Ya vamos a tener el mes de la Biblia y vamos a hablar de las promesas de Dios. Vamos a hablar de la exactitud de eso. Vamos a hablar de la fidelidad de Dios, que Dios jamás falla. Jamás. ¿Cómo no creer en el Señor? Pero una de las cosas que me gusta también de Caleb, entre otras cosas, es que este hombre no se quedó anclado en el pasado. No dijo, ojo, está hablando de una persona de ¿cuántos años? 85. Ya había corrido una buena etapa de su vida. Y él no se queda atrás diciendo, yo cuando era joven hacía esto, hacía lo otro. Yo cuando estaba en mi país trabajaba tanto. Yo cuando. Y hay personas que parece que están anclados en el pasado. Y no están viviendo el futuro, y mucho el presente y mucho menos el futuro. Porque su mente, su corazón está allá atrás. Están anhelando eso. Porque no han quemado bien las etapas en el Señor. No han vivido bien la vida en el Señor. Este hombre no. Este hombre mira atrás, pero cuando él mira atrás, dice, gracias Señor por tu cuidado. Miro atrás, gracias Señor por tu fidelidad. Pero ahora miro el presente. Y ese es el segundo punto que quiero ver acá. Caleb mira a su alrededor. Vayan conmigo a Josué 14 una vez más y voy a leer del versículo 9 al versículo 11. ¿Lo tienen? Es fácil tenerlo porque lo tienen en la pantalla también, Muy bien, dice allí, Josué 14, 9 al 11. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza, ¿para qué? Para la guerra y para salir y para entrar. ¡Wow! Ahora, Caleb declara que el Señor lo había mantenido, dice, con vida. Y hemos andado 45 años en el desierto. Pero hasta aquí me ayudó Jehová. Hasta aquí me proveyó el Señor. Observen un par de cosas interesantes. Caleb no tiene problema en decir la edad. Tengo 85 años. Por ahí nosotros decimos, ya pasé los 50. Y tratamos de frenarnos, ¿cierto?, en decir realmente, Caleb, ¿sabe por qué Caleb no tenía problema para decir la edad? Porque él estaba glorificando a Dios. Tengo 85 años bien puestos porque Dios me ayudó y Dios me ha mantenido hasta este mismo día. Qué diferente el punto de vista, ¿no? Ya no hay vanidad en eso.
Hay gloria al Señor. Ahí está la fidelidad al Señor. Pero miren otra cosa. Dice ahí, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Todavía estoy fuerte. Dice él acá, todavía puedo dar, todavía puedo continuar entonces peleando. Y esto me encanta porque acá tenemos a un hombre que no baja los brazos, a un hombre que confía en Dios y espera que Dios continúe actuando de él, no para gloria suya, sino para gloria de Dios, sin importar la edad que tiene. Nuestra cultura, podríamos decir la cultura occidental, es lamentable, pero está obsesionada realmente con la juventud. De ahí es que tanto se hacen, ¿cierto?, las cirugías, se ponen, se quitan y todo eso. Están obsesionados con la juventud. Y es como que llegar a la adultez ya es un pecado. Entonces, lo que importa es ser joven, ¿cierto? Y viene con eso, viene acarreado justamente un desprecio por la sabiduría. Viene acarreado un desprecio por la experiencia, por el aprendizaje del adulto mayor. En Occidente se piensa que el llegar ya a los 65, 70 años ya te tenés que jubilar y ya quedarte en tu casa o te mandan a un hogar anciano, ¿cierto? A un nursery home y ya está, ya te archivaron ahí y ahí se acabó, hasta ahí llegaste. Ese es el pensamiento que tenemos acá, en Occidente. Qué diferente que es el pensamiento que tienen en Oriente. En Oriente se respetan las canas como dice la Biblia, ¿saben? En Oriente una persona que cumple, por ejemplo en China, una persona que cumple los 50 años es como un gran mérito, como una gran celebración, porque a partir de los 50 años se considera la persona mucho más sabia, llena de experiencia, llena de sabiduría. Bueno, por supuesto, ¿cierto? Cuando uno vive más años y los vive correctamente, lamentablemente tengo que decir esa acotación allí, que los vive correctamente, los vive de acuerdo a la voluntad de Dios, ciertamente que esa persona ha aprendido mucho más, esa persona tiene sabiduría, esa persona tiene experiencia, esa persona sabe espiritualmente dónde está parado y esa experiencia la puede volcar entonces a aquellos que son de las demás generaciones que vienen atrás. Caleb era así. Y Caleb dice, Jehová todavía no ha terminado. Todavía no ha terminado, todavía tengo fuerzas. Todavía sigo, voy a seguir adelante. Ojo, tiene 85 años de nuevo. Ahora, Caleb no era una excepción, no era un Superman. Era un hombre, nada más que era un hombre que tenía la fe verdadera. Un hombre que creía en Dios, un hombre que esperaba en Dios. Un hombre que confiaba en Dios. Hemos tenido en nuestra era, bueno, ya no está más con nosotros, está en la presencia del Señor, a hombres como Billy Graham, que murieron casi a los 100 años y hasta los 95 estaba predicando. Tenemos hombres como todavía contemporáneos nuestros, que a mí me encanta ese hombre cómo predica, la sencillez pero el poder del Señor allí, como Charlie Stanley, por ejemplo. Está viejito y uno dice, ¡wow! Pero quisiera saber yo cuando escucho a estos hombres, ¿saben? A mí me da un gusto espectacular, porque ellos cuando hablan no necesitan mucho. Te van hablando la experiencia de ellos. Pero la experiencia de ellos en el Señor, cómo el Señor los ha bendecido, cómo el Señor los ha cuidado, cómo el Señor lo ha provisto, la gracia del Señor en ellos. Pero al mismo tiempo, el mensaje que ellos dan no es mirando hacia ellos, sino es todo acerca de Dios. Y tienen ya casi un siglo de edad y siguen alabando al Señor, siguen sirviendo al Señor y siguen siendo tan efectivos como hace 40 o 50 años atrás. Es increíble eso. ¿Sabe? Hay una ilustración, es un caso de verdad, verídico. Hay un médico y es un escritor también, ha escrito varios libros, se llama Paul Brandon. Él se crió en la India porque los padres de él eran misioneros allí en la India. Pero cuenta la historia que la mamá de este hombre, de Brandon, tenía 75 años. Y con 75 años ella iba caminando día tras día, iba a las diferentes aldeas, a los diferentes pueblos, iba predicando acerca del Señor Jesucristo. 75 años de edad. Lamentablemente un día, en esos viajes que hizo, se cayó
y quedó en la orilla del camino, se cayó y se quebró la cadera, el hip. Ahora, ¿qué pasa? Que pasaron 2 días y nadie la había visto. Estaba hablando en el medio del campo, ¿no? Hasta que pasaron unos obreros y la encontraron tirada ahí en la orilla del camino. La levantaron y la llevaron 150, bueno, son 200 kilómetros, que era el médico más cercano. Pero en la India no son todas las calles asfaltadas como tenemos acá, lleno de pumps, ¿cierto? Lleno de pozos. ¿Y qué pasó? Que bueno, esos pozos perjudicaron más aún a la señora. Cuando llegaron allá, al final pasa el tiempo, la señora vuelve a casa, pero ahora, ¿qué pasa? Que ella tiene que moverse con muletas. Ella se tiene que mover con muletas ahora, unas muletas hechas de bambú, y va moviendo eso y va arrastrando las piernas porque no puede. Ahora, interesante, porque a los 75 años, con una fractura de cadera, incapaz de valerse por sí misma, viene el hijo y piensa, este mismo doctor que estamos hablando, el escritor, piensa, dice, le voy a hacer una sugerencia a mi mamá. Una buena sugerencia, una sugerencia interesante e inteligente. Le sugerí a mi mamá que se jubilara. Dice, se dio la vuelta y me dijo, ¿de qué sirve eso? Si tratamos de preservar este cuerpo solo unos años más y no está siendo usado por Dios, ¿qué valor tiene? ¡Wow! Yo cuando se me cayó la mandíbula, cuando escuché esas palabras. Y entonces dice que continúa, continúa en su libro, que la madre dice que, ¿sabe lo que hizo? Consiguió un burro. Y entonces la montaban en el burro y en el burro ella iba por todo lo que hacía antes, con 75 años, en el burro iba, dice, predicando, hasta los 93 años. Dice, a los 93 años ya no pudo más, entonces se quedaba en su casa y la gente venía a escucharla a ella, hasta los 95, que fue cuando pasó a la presencia del Señor. ¿Qué valor tiene nuestro cuerpo si no está siendo usado por Dios? ¿Qué valor tiene nuestra persona si no está siendo usada por Dios? ¿Sabe lo que dijo esta mujer? En otras palabras, todavía no he terminado, todavía tengo las fuerzas. Y Caleb dijo exactamente lo mismo. Puedo tener 70, 80, 90 años, pero todavía no he terminado. Mientras esté con vida, todavía tengo trabajo para hacer para el Señor. Y todo sea para la gloria del Señor. Y él dice, y acá, ahora, aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. Ahora, escuchen, para la guerra. Y dice, para salir y para entrar. Ahora, escuchen, hermanos míos. ¿Saben lo que dice acá? Hace 45 años, Dios me dio la promesa a través de Moisés. Hace 45 años Dios me prometió esa tierra. Yo estoy vivo y ahora reclamo entonces esa promesa. Estoy aquí para cobrar esa promesa. Me aferro a la promesa que tuve durante esos 45 años que anduve ambulando por el desierto. Ahora, déjenme hacer una pregunta. ¿Realmente te entusiasman las promesas del Señor? ¿Realmente nos aferramos a la promesa del Señor? ¿Realmente son las promesas del Señor que nos mantienen vivos? A mí me encantan las promesas del Señor. Y sobre todo la su venida, seguro que sí. Pero este hombre dice 45 años estuvo en el desierto, manteniéndose firme por esa promesa. Y bueno, entonces acá vemos a Caleb. Firme, fuerte, mirando para atrás, mirando su presente, mirando su alrededor, y ahora mira entonces hacia adelante. Pero lo mira con proyección, con valentía, y eso me encanta. Una mirada al futuro. Dice Josué 14:12. Dame pues ahora este monte. Acá está hablando Caleb con Josué. Y entonces le dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, hace 45 años atrás, porque ya oíste de aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Eso es fe. Eso es fe en el poder de Dios. Eso es fe en la palabra del Señor.
¿Y sabe a qué se refería con ese monte? Se refería al monte Hebrón. Y el monte Hebrón para Israel era un monte muy, muy especial, porque allí fue donde Abraham hizo el primer altar a Dios. Allí fue justamente donde enterraron a Sara, la mujer de Abraham, que tanto él amaba. Y Caleb con 85 años le dice a Josué, dame ese monte. ¿Sabes por qué nadie quería ese monte? Bueno, ahí nos dice la palabra. Porque era un monte donde habitaban enemigos sumamente fuertes. A nadie les interesaba ir a enfrentarlo. Y Caleb fue un hombre de coraje, un hombre de fe. A él no le importaba lo que vivían en ese lugar. Dios está conmigo, dice Caleb, y lo vamos a echar. Eso es fe, eso es coraje. 85 años. Dice Deuteronomio, haciendo una descripción de lo que eran estos pueblos, Deuteronomio capítulo 9, versículo 2, Deuteronomio 9, 2, dice, un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Porque realmente eran grandotes los chinos estos. Ahora, Caleb entendía que Dios es el Dios todopoderoso. Dios es quien controla absolutamente todo. Y si uno va a hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a llevar en victoria, victoria tras victoria. Tenemos que tener fe en Dios y obediencia a la palabra del Señor. Me recuerda las palabras del apóstol Pablo. Pablo, ¿se acuerdan cuando dijo? Pablo se miraba a sí mismo y dice, yo no merezco nada, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo todo lo puedo, hasta esos gigantes que puede ser que en tu vida te encuentres con esos gigantes, esos problemas tan grandes que tú dices, Señor, yo no puedo solo. Cierto que no puedes. ¿Cómo vamos a enfrentar una enfermedad solo? Simplemente una enfermedad. ¿Cómo enfrentamos la pérdida o algunas situaciones donde realmente es un gigante? Tú no puedes, pero todo lo puedo en Cristo. Dice la palabra, que me fortalece. En Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué diremos entonces a estos problemas? Y bueno, diremos, si Dios es por nosotros, hey, ¿quién contra nosotros? ¿Te das cuenta? Romanos 8:37, bueno, Romanos 8 es espectacular, hemos hablado mucho de este capítulo. Antes en todas las cosas somos más que vencedores. ¿Por quién? ¿Por mí? No, por medio de aquel que nos amó. Y ahí está. Por medio de Dios somos más que vencedores. ¿Se dieron cuenta del secreto de todo esto? Tanto Caleb como Pablo eran hombres de coraje, pero eran hombres de fe. Y cuando digo coraje, sé que ustedes algunos usan la palabra coraje para otra cosa. Digo valientes, tipos de valientes. Y tipos que tenían fe, que confiaban en Dios, no en sí mismos, sino sabían lo que Dios era capaz de hacer. Y Caleb dice, quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Y sabe, ni Pablo, ni Josué, ni Caleb se equivocaron en tener fe en Dios. Porque en Dios todo lo podemos. Y toda obra que podamos hacer, la hacemos en el Señor, somos más que vencedores. Dice el Salmo 127, versículo 1, ¿cierto? Nos dice allí, si Jehová no edificare la casa, y esa es la conclusión de todo, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, bueno, dice allí, en vano, ¿cierto?, vela la guardia. Caleb pudo experimentar esa valentía porque era un hombre con fe. No estaba mirando su propia fuerza, sino estaba mirando entonces la fe del Señor, estaba mirando el poder, del Señor. ¿Y cuál era el objetivo de Caleb? Conquistar eso. ¿Para qué? ¿Para sí mismo? No, para la gloria del Señor. Dar a mostrar en su fe esa gloria de Dios. Fue un hombre que supo esperar el tiempo del Señor. ¿Sabes que eso es tan importante, saber esperar el tiempo del Señor? Un hombre consagrado, a pesar de que él pasó por todas las tempestades, porque ojo, acá tenemos mucho para sacar todavía. Caleb, como decimos normalmente nosotros, se comió 45 años en el desierto, no por culpa de él, sino por culpa de los otros incrédulos. Porque él dijo, pasemos al otro lado. Pero Caleb se tuvo que comer 45 años en el desierto.
Y este hombre se mantuvo fiel al Señor. ¿Cuántos otros, porque tienen problemas, dejan al Señor de lado? No, este hombre dijo, ok, la tengo que pasar, la pasó. 45 años en el desierto. Y no se quedó él con eso, sino que reclama la promesa del Señor. Confió en Dios, porque Dios tiene su tiempo en todas las cosas. Cumplió, Dios tiene fidelidad en todas las promesas que Dios nos ha hecho. Hermanos queridos, tengo que ir terminando. Pero una cosa, para poder experimentar ese tipo de vida, ese tipo de experiencia, tenemos que tener la fe verdadera, la fe que se entrega totalmente al Señor. No es la fe que me comprometo un porcentaje nada más. No, la fe verdadera es aquella que se entrega totalmente al Señor. Nos comprometemos al 100% con el Señor. Y el Señor te va a usar. No interesa la edad que tú tengas. No interesa la edad. Mientras tú tengas fe, Dios te va a usar. Usó un Gedeón, ¿cierto? Para luchar contra los medianitas con 300 hombres nada más. No usó... Bueno, así como usó a un hombre ya de edad, de 85 años, como este Caleb, Dios también usó un jovencito llamado David. Y alguno lo podría haber hecho un peladito nada más. Y enfrentó simplemente con un par de piedras y una onda a un gigante guerrero como Goliat. Y ya sabemos entonces la historia de todo eso. Usó a una persona mayor también. Usó a un, Moisés. Tenía 80 años cuando fue enfrente al faraón y de ahí empieza toda la historia del Éxodo. No interesa qué edad tienes, hermano querido. Tengas 5, 10, 20, 50 o 100 años. Lo que interesa es la fe. Y Dios, aunque tengas una edad o tenga la otra, si tienes fe, Dios te va a seguir usando para su gloria. Dios va a seguir usando. Ten fe en el Señor, confía en el Señor, conságrate al Señor. Padre eterno, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos visto a un hombre de fe realmente como este Caleb. Gracias, Señor, porque en tu misericordia y en tu gracia, tú nos bendices cada día y nos fortaleces, Señor. Y nos da la esperanza de que tus promesas se están cumpliendo como tú los dices. Gracias, Señor. Gracias porque la fe viene por el oír y el oír de tu palabra. Gracias porque un día nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para ser ahora tus hijos. Y Padre, gracias. Gracias una vez más por tu palabra. Si hay alguien que nos está escuchando, Señor, y que aún todavía no ha puesto la fe en ti, yo te suplico, Señor, en el nombre de Cristo, que toques esos corazones y que puedan ver lo que el Señor Jesucristo dice en su palabra, que es el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre Celestial. Señor, toca esos corazones que aún no han entregado su vida a Cristo, que ellos puedan ver con claridad a Cristo como Señor y Salvador personal. Bendito Dios, ayúdanos, fortalécenos en la fe y ayúdanos, Señor, a esperar en ti, esperar en tus promesas. Te alabamos, Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A veces sientes desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios,
solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar, pero tienes que despertar. Ya tu pasado quedó atrás. Solo confía, solo espera. Nunca dejes de luchar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, espera el tiempo de Dios. De rodillas tienes que pelear, ten valor, no dejes de creer. Tu confianza en Él tiene que estar, si lo prometió Él lo va a hacer. Ya no dudes más, lo lograrás. Él contigo está, solo espera. Solo espera. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás. Espera el tiempo de Dios.